A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, laboral y tributario. Y como siempre, la prestigiosa presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Tengo el privilegio en esta noche de presentarles al doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, un profesional de talla local e internacional. Vamos a hablar de un tema financiero. Hemos tenido temas en el ámbito legal, en el ámbito tributario y vamos a retomar el ámbito contable. Antonio, muy buenas noches de tu programa Tributación de hoy. Felicitaciones. Quiero antes que nada felicitarte por todo lo que has hecho durante estos 2 últimos años, sobre todo en una época muy complicada como ha sido la pandemia, y tener que generar toda esa actividad tan fuerte en el ámbito gremial, sobre todo el tener que haber incorporado procesos tan importantes como es el ámbito online al tema de nuestros queridos contadores del Ecuador. Bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. Cristina, muy buenas noches, gracias por tu invitación y también un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos los financieros, contadores y a todo el público que sigue tu programa presencialmente y en redes sociales. Qué lindo es hablar con un profesional que siempre está generando esta presencia en el ámbito contable, en el ámbito financiero y que contribuye activamente para nuestros contadores del país, para las empresas, para la persona natural que en esta noche nos está viendo. Quiero conversar sobre un tema que creo que es vital para todos los empresarios, para todos los contadores, que es el famoso principio del devengado. Un principio que no es un tema que lo debe saber solo la contabilidad o solo los financieros, sino el empresario. ¿Qué es el principio del devengado? ¿Cómo está presente dentro de la contabilidad financiera? Y que también en la norma fiscal lo está. ¿Qué es el principio del devengado? ¿Cómo se fundamenta dentro de nuestros estados financieros? Bueno, es una muy buena pregunta realmente, porque todavía hay confusiones en cuanto a la aplicación de este principio fundamental. Si bien los contadores en el Ecuador hemos evolucionado mucho y hay muchas compañías, que sobre todo las grandes, medianas, que ya podría decir que tienen una aplicación adecuada de la norma contable, de la norma financiera y también de la norma tributaria, todavía existen muchos profesionales y muchas entidades que no tienen una aplicación correcta de este principio. Lo que este principio requiere es sencillito, que las transacciones y hechos económicos se registren en la contabilidad cuando suceden y en los ejercicios que se relacionan, independientemente de la forma de pago, de la forma de cobro. O sea, conceptualmente, ¿sí? Es muy sencilla la definición, pero ya a la práctica veo que todavía existen muchas confusiones, porque la contabilidad en el Ecuador todavía se encuentra tributarizada, pero no tributarizada de acuerdo a la ley tributaria que nos habla del principio del devengado, tributarizar a la contabilidad que hacíamos en el siglo pasado. Perfecto. Y a la forma tributaria. Mira, tú acabas de decir algo importante y en mi experiencia como contadora y abogada, la ley tributaria habla del principio del devengado. Y el principio del devengado tributario está claramente definido en los primeros artículos, tanto de la ley como en el reglamento. Y es muy parecido al principio del devengado financiero. Registrar las transacciones generadoras de ingreso, principalmente en el tema del impuesto a la renta, cuando el bien es transferido, cuando el servicio es prestado, cuando el activo es usado por terceros, te paguen o no te paguen, eso dice la ley fiscal. Entonces yo quiero que hagamos un símil con la ley contable, con la norma contable, es parecido, es lo mismo.
Básicamente no existen mayores diferencias. El problema es del pensamiento que todavía seguimos, con el que aprendimos seguramente en la universidad en un momento y que venimos aplicando desde hace muchos años sin ningún cambio. Todavía el pensamiento es que si yo emito una factura, tengo que reconocer un ingreso. Correcto. Si yo recibo una factura, entonces tengo que reconocer un gasto o viceversa, un activo en la contabilidad. Pero hoy sabemos que por la aplicación del principio del devengado, factura es simplemente igual a IVA. No necesariamente representa un ingreso o un gasto. Sí, tú lo acabas de decir de una manera muy sencilla. La factura es una forma legal que genera un compromiso de cobro de pago, pero la esencia económica es la transferencia real del bien, del servicio, del riesgo, del beneficio, del control. Ahí es donde nace el verdadero reconocimiento de la transacción generadora incluso del impuesto. Bueno, seguimos pensando o siguen pensando que el formulario 104 y el formulario 101 tienen que ser iguales. No, no lo es. Hasta la autoridad de control sabe que hay que hacer los procesos conciliatorios. Correcto, pero ese pensamiento que traemos, que los formularios de rentas deben ser iguales, justamente complican la aplicación del principio del devengado, porque tenemos ese pensamiento muy arraigado. Y hoy resulta que bajo la normativa contable internacional, que está en vigencia en el Ecuador, tanto para pymes como para full, tenemos que hacer lo mismo que tú mencionas. Reconocer el ingreso, fundamentalmente cuando el bien ha sido transferido y el cliente adquiere el control del mismo, o cuando el servicio ha sido prestado. Y eso es independiente de la forma de facturación o cobro. Te cuento que mi experiencia incluso de ser profesora, que incluso que de muchas personas del Servicio de Rentas Internas, es muy bonito ver cómo tenemos chicos incluso del fisco con pensamientos muy evolucionados, muy técnicos, y está basado en la normativa. Como ya saben de que la forma no está encima del fondo. Totalmente de acuerdo. El problema es capacitar a los contadores, tanto desde el punto de vista de la autoridad tributaria como desde el punto de vista de los gremios profesionales, para que entiendan cómo aplicar este principio y evitar contingencias. Porque lo que debemos entender es que si yo llevo la contabilidad basada en la forma fiscal, que es la factura, entonces en algún momento del tiempo voy a hacer algo mal. Así y es. Se van a cometer errores. O fraudes. Fraudes contables o fraudes tributarios. Lógicamente que si hay una diferencia, se sepa conciliar, se sepa justificar y se sepa respaldar, como dice la normativa contable y tributaria, con la documentación fehaciente del caso, como corresponde, como debe ser, como tiene que ser. Pues definitivamente esa es la parte fundamental. Incluso dentro del marco conceptual hablamos de esencia sobre forma, y también pues en la norma tributaria se habla sobre esencia sobre forma en el artículo 17 del Código Tributario. Sí, yo creo que lo primero que deben entender los profesionales que están preparando la contabilidad y las gerentes generales en general es que factura es igual a IVA. O sea, eso es un hecho innegable. Y lo que debemos entender hoy, que debemos reconocer los ingresos, es aplicando la técnica contable, reconocer los gastos aplicando la técnica contable. Y eso requiere un conocimiento no solo de la definición de devengado, sino requiere de un conocimiento de cada una de las normas para entender cuál es la naturaleza o la esencia económica de una transacción y entender en qué momento esta transacción se debería registrar en la contabilidad. Sí, eso es lo importante, y a mí me encanta cuando la cabeza máxima de los contadores en el Ecuador, que eres tú, de un gremio tan representativo, les habla a los contadores de cómo se tiene que hablar prácticamente dos lenguajes al mismo tiempo, el lenguaje contable y el lenguaje tributario, porque hoy tenemos que ser bilingües. Y no estamos hablando del bilingüe que habla inglés y español, o el bilingüe que habla francés o alemán, que es importante por la cultura general. El bilingüe que habla NIPS y el bilingüe que habla tributación, que habla de leyes, que habla de norma laboral, que habla de norma societaria, sin que eso quiera decir que el contador sea un todólogo, porque el contador debe ser un especialista contable, y por lógica el resto de normas como la tributaria va de ley que tener pues una responsabilidad de aprendizaje. Sí, yo creo que el reto principal es saber en qué momento debo registrar la transacción en la contabilidad. Y te pongo un ejemplo sencillito, Cristina, que a veces nos puede confundir. En el mes de enero cobro, en el mes de febrero transfiero el inventario y en el mes de marzo facturo.
Entonces la pregunta es, ¿y en qué momento reconozco el ingreso? Entonces tú vas a recibir muchísimas respuestas. Unos te van a decir en enero porque estoy cobrando, otros te van a decir en febrero porque transfieres el inventario, y otros te van a decir en marzo porque estoy facturando. Entonces ese tipo de situaciones que se están generando hoy en día por la forma fiscal, entonces hacen que me confunda. Entonces no entendemos en qué momento yo registro un ingreso. ¿En qué momento se registra el ingreso como tal? Y normalmente lo que sí hace la norma contable es traer guías de aplicación. Entonces yo digo, por ejemplo, si aplico la sección 23 de la NIF para pymes, entonces voy a tener 5 pasos o 5 condiciones esenciales que están establecidas y que determinan en qué momento se ha cumplido este principio. Entonces, como contadores tenemos la obligación de entender. Y mira, Antonio, y aquí hay algo también interesante, no solo en la sección 23, la NIF número 15, cuando tú hablas del principio del devengado en el tema del ingreso por contrato, ahí hay una palabra muy clave. Cuando tú llegas a determinar el paso fundamental, que es la transferencia del control, que sigue siendo el principio del devengado. Entonces, el principio del devengado está en la norma contable y en la tributaria. Yo puedo mirar en los procesos de riesgo del SRI, cuando tú sabes que independientemente que hayas podido facturar, pero si trasladaste el inventario y el inventario está siendo usado, consumido por la otra parte, independientemente que tengas una factura, el SRI va a exigir los ingresos, facturados o no, con justa lógica, razón y base jurídica. Igualmente, si por ejemplo alguien te pide un anticipo facturado, que no es lo correcto, pero que te pueden pedir, el SRI tampoco te va a exigir los ingresos porque el anticipo facturado es anticipo. Entonces también tenemos un fisco que, en mi experiencia como capacitadora tributaria por muchos años, y hemos visto un fisco maduro que sabe que la forma factura es una forma legal, pero no es una forma de realidad económica en el tema, por ejemplo, del reconocimiento de ingresos. Sí, yo creo que hay que, para evitar que los contadores y las empresas se confundan y cometan errores de carácter no solo financiero, sino también tributario, es importante invitarle en un próximo programa que le invites a alguien del SRI, por supuesto, a hablar del principio del devengado. Excelente, qué buena recomendación. Porque hay veces que los contadores me dicen, sí, pero es que eso dice la norma, pero eso no piensa el fisco. Están los formularios 101, en donde te habla de pasivos por ingresos diferidos, que no necesariamente 101 y 104 son iguales, Desde por supuesto. Luego. Nosotros estamos claros como profesionales que el fisco está claro en la aplicación del principio del devengado, pero muchos contadores piensan que no. Piensan que factura es igual a ingreso según el criterio del fisco, factura es igual a gasto según el criterio. Pero es importante que también la autoridad de control, en este caso, pueda participar de este tipo de charlas para que vean que el fisco, a través de la ley tributaria, también está aplicado este principio fundamental, que requiere que las transacciones se registren en su momento. Mira, aquí tenemos algunas preguntas interesantes y que el gremio siempre me lo ha hecho y que quería compartir contigo. Muchas veces siempre tratamos de igualar los formularios o vemos que la forma factura porque el fisco exige así. No es así. La respuesta que tú lo acabas de decir no es así, mi experiencia me dice que no es así, que tenemos que tener buenas conciliaciones y que cada conciliación lo importante es que esté soportado por la documentación fehaciente que tiene que ser la esencia, ¿no? Mira, cuando a mí me dicen, pero es que el formulario 101 y el 104 tiene que ser igual, bueno, y uno le dice, oye, ¿y si tienes autoconsumos de inventarios? O si tienes, por ejemplo, vamos a hablar de una venta de activos fijos, que desde ahí que es lo más sencillo que puede pasarte en la contabilidad. Y si tienes un ingreso provisionado que no si requiere tienes una factura. O si tienes una provisión por aplicación de las mismas normas NIF por el concepto de ingreso a valor razonable, de ingresos fijos y variables. Entonces, en la práctica van a existir muchas diferencias. Qué bueno, qué tienen interesante. Que ser, yo sí creo, al final de cada año, conciliadas, para que el contador y el empresario puedan mirar que no necesariamente van a ser iguales. Habrá casos en que coincida, muy raro, pero podría darse, pero que en la mayoría de casos sí vamos a tener diferencias por aplicación de la norma contable y por aplicación de la ley tributaria que nos pide que apliquemos el principio del devengado. Qué interesante y qué bonito es hablar con un profesional que está hablando esas dos lenguas, que a mí me encanta porque creo que en mi profesión como abogada tributarista y litigante y a la vez como contadora es lo que se ha tratado. Se ha tratado de que nuestros contadores, nuestros empresarios, entendamos de que no existe el principio de la caja, que usted tiene que registrar sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, que existe un concepto de deterioro,
que hoy la contabilidad tiene que ser esencia sobre forma, que hoy los contadores tenemos que estar capacitados. Antonio, cuéntame, ¿qué nuevos retos trae la profesión contable en el Ecuador? Bueno, yo creo que anticipándonos un poquito para el cierre de año, porque en donde se suelen generar mayores diferencias en cuanto a la aplicación del principio del devengado, justamente por lo que tú mencionas, la aplicación de las NIF, porque se tienen que generar en algunos casos provisiones, en algunos casos nos vamos a encontrar con ingresos diferidos, facturas que yo he emitido pero todavía no he transferido el bien, no he prestado ningún servicio. Entonces, y nosotros también podemos encontrarnos con facturas que recibimos en un ejercicio contable diferente, pero que se relacionan al ejercicio que estamos cerrando y que deberían quedar ya provisionadas en este año. Lo primero que creo que debemos hacer es, como profesionales, el reto que tenemos este año es generar un buen cierre de año, ¿sí? En donde nos aseguremos de alguna manera que todas las transacciones que pertenecen a ese ejercicio económico queden registradas en ese ejercicio económico y que no exista ningún pasivo oculto que amerite ser registrado en la contabilidad o que lo detecte muy tarde para que mis estados financieros no se presenten de forma razonable. Los retos que se vienen en materia financiera y contable son muchos, ¿sí? Recordemos que la norma tributaria cambia, la norma financiera también cambia. Hoy estamos ya cerca de tener un cambio en la normativa PYMES, entonces donde se van a incorporar muchos cambios nuevos, y desde luego la NIFUL todo el tiempo se está adaptando a las necesidades de las empresas globales, entonces todo el tiempo vamos a ir mirando cambios que los contadores necesitan estar actualizados. Muy interesante, mi querido Antonio. Quisiera que ya enviemos un mensaje para toda la profesión contable del Ecuador, motivándoles a este gran reto que tenemos la profesión contable, que es la actualización continua, permanente, y que siempre sientan pues de que hay un gremio tan importante, tan fuerte, tan sólido, que les cubre, que les protege, que les ayuda, y también siempre generando ese pensamiento positivo a los profesionales, que seamos profesionales diligentes, que actuemos con conciencia, que entreguemos los trabajos a tiempo, en la profesión que sea, de contadores y abogados, que siempre tratemos de actuar con esa conciencia que tenemos los profesionales en el ámbito general. Sí, bueno, desde el punto de vista profesional, yo creo que, como tú mencionas, la diligencia requiere que estemos capacitados, que entendamos que somos los responsables de la aplicación de la técnica contable. Y si cometemos un error en la aplicación del principio del devengado, entonces no necesariamente va a ser culpa de la gerencia, sino va a ser culpa del desconocimiento que traemos por no haber leído la norma o por no haberla estudiado. Yo creo que nuestra responsabilidad a nivel del país, porque hoy, por ejemplo, como gremio profesional, por fin podemos decir, llegamos al último punto del Ecuador, y hoy en los diferentes talleres que realizamos, contamos con participantes de todo el Ecuador y contamos con socios también de todo el Ecuador, y podemos llegar hoy con esta capacitación para que estos mensajes, para que la técnica contable, la técnica tributaria, la norma laboral pueda ser entendida a través de los diferentes talleres que estamos impartiendo a nivel del Ecuador, y a veces también tenemos estudiantes del exterior en los diferentes talleres. Interesantísimo, y como siempre yo agradecerte la presencia que tenemos aquí en tu programa Tributación de Hoy, y que definitivamente en esta noche sabemos que vamos a llegar a muchísimos contadores, a muchísimos empresarios, a muchísimas personas natural, porque el tema contable es la esencia incluso de las declaraciones, es la esencia de la contabilidad, del pago de impuestos, del pago del 15%, es la esencia de todo, y la contabilidad tiene que ser siempre la realidad económica de nuestro diario accionar. Me voy a despedir en esta noche maravillosa con un profesional de talla internacional, el doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, un profesional contribuyendo a la profesión contable de todo nuestro país. Como siempre, para mí, un lindo privilegio de tener estos entrevistados y poderme comunicar con usted. Y nos vamos a mirar la próxima semana en su programa de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.